y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros este día y gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Ahora, si esta es la primera vez que nos visitas, bienvenido a nuestro canal, otra vez una bienvenida especial. Y si nos haces el favor de llenar nuestra tarjeta de conexión, por favor. De esa manera, nuestro equipo de bienvenida te puede dar a ti una bienvenida personal. Sí. Lo puedes conseguir en nuestra página de red, Providence SP, como en español.org/vivo. También no se olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y a presionar la campanita para que siempre recibes una notificación cuando ponemos un nuevo video. Sí, ahora con nosotros el pastor Tony está continuando nuestra serie Los Nombres de Dios, donde hoy está relatando y nos está informando sobre Jehová Rafa. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes han tomado su tiempo, han dejado la comodidad de la casa para poder estar acá con nosotros. Y a los que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Una vez más, vamos a continuar con la serie que le hemos llamado a nosotros Los Nombres de Dios. Porque como lo dije la vez pasada, el domingo pasado, a través del Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar 85 diferentes nombres con los que asociaban o llamaban a Dios. No que sean diferentes dioses, déjenme aclarar eso, sino que les llamaban diferentes nombres por las circunstancias o lo relacionaban con lo que él hacía en ese entonces. Así de que vamos a ir a la Escritura. Y vamos a comenzar con el texto bíblico en Proverbios 18:10. Gloria a Dios. Proverbios 18:10. Dice así: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y ¿qué dice? Y quedan a salvos. Proverbio, el nombre del Señor es una fortaleza, los justos corren a él y quedan a salvo. ¿Hay algún justo aquí? Parece que es solo uno. Y ya vemos varios. ¿Hay alguien justo aquí? Porque la Escritura nos llama a nosotros justos. Dice que somos justificados por la fe. O sea, cada uno de nosotros, si hemos creído en Dios Todopoderoso, el hecho de haber creído en Dios, de haber creído en el sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz, ya nosotros hemos sido justificados por la fe. Así es de que es una bendición que nosotros como hijos de Dios estemos dentro de ese grupo o de ese pueblo escogido, donde nosotros podemos correr hacia Él, y dice la Escritura, y nos vamos a encontrar o vamos a estar a salvos. Pero esa es únicamente la introducción del mensaje, porque queremos nosotros que usted que nos está viendo a través de la pantalla conozca al Dios poderoso que nosotros servimos, que no importa la situación que nosotros nos encontremos, podemos venir a Él, podemos correr a sus brazos y Él nos va a estar esperando. Una de las cosas o uno de los conceptos que yo tenía de Dios, con los que yo crecí, por lo que me enseñó la religión, la religión, era de que Dios yo lo consideraba como un señor enojado que estaba con un látigo grande en la mano y que cada vez que alguien se portaba mal estaba esperándolo para darle en la espalda a uno. Y en vez de tener esa confianza de venir a Dios, yo tenía miedo de venir a Dios. Porque me habían enseñado que Dios castigaba, que Dios esto. Y cuando uno iba a decir, te va a castigar Dios, te va a hacer esto Dios, ahí vas a ver cómo te va a tratar Dios por esto. Y entonces había crecido con ese temor. Sin embargo, cuando yo veo la Escritura, dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¿Sabes lo que he aprendido en los años que tengo de servirle al Señor? Que no importa cuánto tú y yo le fallemos a Dios, cuando venimos a Él, Él no está con un látigo en la mano esperándonos. Nos está esperando con unos brazos abiertos porque nos ama.
Y por eso es que es importante que entonces nosotros conozcamos los detalles de los nombres de Dios para que nosotros le podamos clamar a Él en esos momentos difíciles que nos vamos a encontrar en la vida. Porque déjame aclarar que el hecho que nosotros seamos cristianos no significa que no van a venir problemas. Los problemas van a estar ahí. La diferencia es que cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos entonces a quién clamarle, sabemos entonces a quién buscar, sabemos entonces a quién acudir. Yo no sé si a ti te ha pasado que cierto momento quizás te encontrabas, voy a usar un ejemplo quizás en las finanzas, que te encontraste en un momento difícil en las finanzas. Y no hayas con quién hablar. Y de repente te acordás, voy a hablar con esta persona. Y cuando haces la llamada o cuando vas a ver la persona físicamente y te dice, yo te puedo resolver ese problema, ¿no es cierto que se siente bien uno? Se siente, gracias porque puedo contar con esta persona. Dios de igual manera, no importa cuál sea la circunstancia que nosotros tengamos, podemos contar con esa persona. Quiero introducir, no era parte del mensaje, pero ahorita me recordé de algo que voy a relacionar con el mensaje. Es que hace unos años atrás, cuando yo vivía en Maryland, me pasó precisamente esto. Tenía que cerrar un negocio de una casa, que era una oportunidad excelente que no la podía perder. Y yo no había ni siquiera puesto mi casa a la venta, no me había preparado para venderla, pero me salió una para comprarla. Y dije, ¿cómo hago para aprovechar esta oportunidad? Y le llamé a una persona. Y cuando le llamé a esa persona, le dije, fíjate que me salió esta oportunidad. Me dice, Tony, yo sé que tú no me vas a fallar, yo confío en ti. ¿Cuánto necesitas? Y cuando yo le dije la cantidad, yo pensé que ella me iba a decir, olvídate. Pero cuando le dije la cantidad, me dijo, cuenta con ello. Ven mañana a traer el cheque, aprovecha, compra la casa y cuando tú vendas la tuya, arreglamos las cuentas. Wow, yo me quedé aliviado, me quedé tranquilo porque dije, no esperaba. Yo lo estaba contando por desahogarme. Dios de igual manera, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios de una manera tan íntima, vamos a saber que podemos contar con Él, que no importa cuál sea la situación que nosotros estemos viviendo, podemos venir a donde Él. Y eso es lo importante de conocer los nombres de Dios. Vamos a ir al texto bíblico donde nos vamos a estar enfocando en el mensaje de hoy. Vamos a ir a Éxodo 15, del 22 hasta el 27. Éxodo 15, del 22 al 27. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mará, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y Él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue ahí en Mará donde el Señor estableció el siguiente decreto como una forma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no se les enviará ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sanó. Después de salir de Mará, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hoy vamos a estar hablando de ese Dios que la Escritura lo llama o
o lo describe cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al griego, lo describe como Jehová Rafa, el Dios que sana. Y quizás en este momento de la pandemia que estamos viviendo por todo el mundo, es quizás un poquito contradictorio cuando nuestra fe realmente no está bien clara o bien entonada en quién hemos creído o quién es Dios para nosotros. Porque nos podemos confundir llegando a pensar que porque yo soy Dios, porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy hijo de Dios, estoy inmune a las enfermedades. No, Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo humano. La diferencia es que yo tengo un Dios al que yo le puedo clamar para que si es su voluntad, Él pueda sanar mi cuerpo, Él pueda sanar mi vida. Diferente fuese que yo no conociera a Dios de la manera que lo conozco y no tuviera a quien clamarle. Entonces, en esos momentos quizás viene la confusión, pero vale la pena, y tampoco era parte del mensaje, pero quiero tomarme el atrevimiento de, por ejemplo, mencionar a la familia Romero que está con nosotros. Es un ejemplo. Elmer, el hijo, él me dijo, es un ejemplo. Se clamó por él, por la sanidad. Y es una respuesta de parte de Dios que está aquí, porque Dios sana. Dios sana. Cuando nosotros le clamamos. Pero como cristianos nosotros nos hemos enfocado muchas veces en una sola sanidad, que es la física. Y a través de la Escritura nosotros vamos a ver que Dios está interesado en sanar muchas áreas de nuestra vida, que nosotros a veces no se las hemos aprendido a rendir a Él. Pero lo importante es que tú llegues a conocer. Si no has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador, que tú lo llegues a conocer y puedas reconocer que Dios, porque te ama, porque me ama, envió a su Hijo. Para que a través de su Hijo nosotros pudiéramos tener un acceso directo a Él y pudiéramos entonces nosotros conocerle de la manera más íntima, más personal, y podamos de esa manera entonces clamarle y poder recibir los beneficios, las bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Dios tiene la vida de cada uno de nosotros en sus manos. Somos nosotros a veces los que tomamos la decisión de salirnos de sus manos, y a veces nos salimos del propósito de Dios por nuestra propia cuenta. Pero el Dios que sana quiere sanar cada una de las áreas de nuestra vida. Y vamos entonces a entrar nosotros al primer punto donde queremos nosotros, donde yo quiero enfocarme para detallar un poquito más en los textos que leímos. Y el primer punto del que yo quiero hablar, por si tú estás tomando nota quizás en casa o los que están acá, el primer punto es que puedes estar dentro de la voluntad del Señor y todavía estar en un desierto. Puedes estar dentro de la voluntad de Dios y todavía estar en un desierto. Como lo dije, el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones. Quizás van a ser situaciones en las finanzas, en la familia, el matrimonio, los hijos, o de salud, de trabajo. ¿Okay? Lo que va a hacer la diferencia es entonces que cuando yo conozco a Dios, yo pueda venir delante de Él y pueda entonces clamarle a Él para que sea Él quien tome mi vida o mi situación, mi problema en sus manos. Mira lo que pasó en este pasaje. Vamos al 15 de regreso, al 15 del 22 al 24. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mará, no pudieron beber el agua porque era demasiada amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se pusieron contra Moisés. ¿Qué vamos a beber?, le reclamaron.
Yo quiero detenerme ahí porque quiero hacer énfasis en un par de cosas acá. Y es que la Escritura nos dice a nosotros al principio que dice, Moisés guió al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros realmente leemos toda la Escritura, descubrimos que realmente era Dios el que estaba guiando al pueblo de Israel. Dice que en la noche lo guiaba, ¿con qué? Con fuego, para que vieran. Y en el día ponía una nube para calmarlos del sol. Entonces él con fuego y con sol, con una nube, los cubría y los guiaba. Entonces era Dios quien estaba guiándolos. Entonces Dios va a permitir situaciones en tu vida porque quiere tratar contigo. Y yo no sé si tú te recuerdas, mire donde dice, y se internaron en el desierto Shur. ¿Te acuerdas donde la semana pasada cuando hablábamos nosotros del dios Roí, en donde estaba Agar? Estaba en el desierto de Shur. Y hasta ahí viajaron estos. Viajaron por el desierto, dice, 3 días sin encontrar agua. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de caminar en lugares calurosos, sin agua, pero yo crecí en el campo. Y cuando uno crece en el campo, a veces pasa momentos parecidos a esto, quizás no al extremo, pero parecido, que uno va caminando y va deseando encontrar agua. Y cuando encuentra un pocito de agua, lo que sea, uno se arrodilla a tomar agua y no le importa, no se pregunta a uno qué ha pasado en esa agua. Uno quiere matar la sed. Entonces, ¿te imaginas tú todo este pueblo con esa sed? Y cuando ven el agua ahí, ¿tú te imaginas cómo se han de haber sentido? ¿O cómo te hubieras sentido tú después de ir caminando por un desierto con ese calor, con esa temperatura, con ese sol? Y de repente te das cuenta que hay agua frente a ti. Lo más seguro es que cada uno de nosotros hubiéramos salido corriendo y nos hubiéramos postrado a tomar agua y a agarrarla con esas ganas. ¿Para qué? Para descubrir lo amargo que estaba. Cuando yo estaba en el bachillerato, allá en mi país, quizás nos ha pasado a todos en alguna época de nuestra vida por la edad, de la juventud, que nos acostumbramos a hacer bromas pesadas entre los compañeros de clase. Y había un lugar donde yo comía, yo no estudiaba en el lugar donde yo había nacido. Y en ese lugar habíamos 8 compañeros de clase que comprábamos la comida. Y nosotros teníamos la costumbre que cuando la señora que servía la comida decía, ya la comida está lista, teníamos que correr a la mesa. Porque si no corríamos a la mesa, cualquiera se iba a comer la comida de nosotros, y si la señora ya había servido los 8 platos, teníamos que pagarlo. Ella nos cobraba a nosotros por el plato de comida que servía. Entonces ella no llamaba a nadie a la mesa hasta que los 8 platos estaban en la mesa. Un día yo le comí la comida a alguien. Yo tenía hambre y como llamaron y aquel se fue a lavar las manos, comencé a comerme la comida de él. Cuando él vino, yo le solté el plato de él y me quedé con el mío. Alguien le dijo que yo le había comido la comida y se quedó quieto. A los pocos días, yo no me recuerdo qué estaba haciendo, pero no atendí el llamado cuando estaba la comida. Y cuando llegué a la mesa y los miré a todos ellos ya comiendo, yo dije, ya se fue mi comida. Para sorpresa fue que yo llego y la comida estaba ahí, pero todos estaban callados comiendo. Entonces yo comencé a comer y comencé a pensar, ¿qué habrá pasado? ¿Qué han hecho estos que están tan callados si nadie me comió la comida? Yo tengo la costumbre de que cuando yo estoy comiendo yo no tomo líquidos. Yo tomo líquido hasta después de que he terminado de comer. Y la señora nos había dado una Coca-Cola a todos en vaso, todos nosotros.
con bastante hielo. Entonces yo comí y cuando vi que ya comenzaron a platicar todo normal, yo comencé la plática, a hacer chistes y todo, comí. Después de que terminé de comer, le pego ese jalón a la pajilla, a la Coca-Cola, con esa gana, porque ya sentía que ya estaba atorado, tenía la comida acá, y le pego ese jalón a esa Coca-Cola helada. Y me le habían echado a saber qué cantidad de chile a eso. Y usted sabe, yo le pegué ese jalón con ganas que sentí que me quemó todo hasta adentro. Sentí que me sigue como que era fuego allá adentro. Entonces, yo me puedo imaginar cómo se sintieron estas personas. De venir caminando por un desierto, encontrar agua y salir corriendo ahí y postrarse a tomar agua. Y de repente se dan cuenta que está amarga, no se puede tomar. Entonces, ¿qué se hacen? Ir a donde Moisés, a reclamarle a Moisés. Moisés, mira lo que ha pasado. ¿Qué hubieses hecho tú como líder? Si a ti te hubiese pasado y estuvieras guiando a un grupo y te vienen a reclamar, ¿qué hubieras hecho? Quizás si no estamos nosotros realmente de acuerdo o no de acuerdo, sino entonizados con la voz de Dios, lo más seguro que nosotros nos vamos a desesperar. Lo más seguro que nosotros vamos a tratar de resolver el problema por nuestra propia cuenta, en vez de buscar a Dios. Pero cuando tú y yo realmente nos hemos enfocado y sabemos que Dios es el que está en el control, lo primero que hacemos es hacer precisamente lo que hizo Moisés. Y para ello te voy a invitar a que vayamos al segundo punto. Mira lo que hizo Moisés. En el segundo punto. El segundo punto dice, para la única manera de salir del desierto es seguir los pasos de Dios. Y en Éxodo 15, 25, la segunda parte dice así. Así que Moisés, ¿qué hizo? Clamó por ayuda. ¿A quién? A Dios, al Señor. Clamó al Señor, dice. Y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable o dulce, dice en la versión Reina Valera. ¿Qué quiere decir con esto? Nuevamente, si nosotros no realmente conocemos a Dios, si nosotros no sabemos lo que Dios es capaz de hacer, cuando vengan aquellas personas a reclamarnos, lo primero que podemos hacer nosotros es desesperarnos, querer tratar de resolver los problemas por nuestra propia cuenta, equivocarnos, en vez de rendirnos y venir a clamarle a Dios, que fue lo que hizo Moisés. Lo otro que puede pasar es que nosotros podemos buscarle la lógica. Señor, ¿cómo es que me vas a decir que tire este trozo de madera al agua? Porque si nosotros usamos la lógica, no tiene sentido tirar un pedazo de madera en el agua para endulzar el agua. ¿Okay? Si lo vemos desde el punto nosotros analítico natural, no tiene sentido. Pero las cosas que para nosotros no tienen sentido, para Dios sí la tienen, porque Dios lo que estaba buscando era la obediencia de Moisés, la obediencia del pueblo. Lo que Dios quería era, Moisés, saber cuánto realmente crees que yo soy capaz que al tirar... a ver cuánto tú crees que yo soy capaz de que al tirar este trozo de madera ahí, el agua se puede endulzar. Lo que Dios quería era únicamente que Moisés obedeciera. Y es ahí donde nosotros a veces fallamos, es ahí donde nosotros a veces como hijos de Dios nos quedamos estancados, cuando Dios quiere tomar control de la situación nuestra y nosotros realmente no se la rendimos porque no tiene sentido. Voy a hacer una pausa que no pensaba hacerla, pero la voy a hacer aquí. No tiene sentido. A mí me trajo Dios a Texas a predicar el Evangelio hace 11 años. Y cuando yo pensé que aquí era donde iba a envejecer,
Cuando yo pensé que aquí era donde yo iba a vivir el resto de mi vida, y nos habíamos acostumbrado acá, nos habíamos encariñado con la iglesia acá, Dios le place llamarme para Maryland otra vez. No tiene sentido. Para mí no tendría sentido. Y como Dios sabe que no tiene sentido, si lo iba a analizar desde mi punto natural, mi forma de pensar como hombre, como humano, no iba a tener sentido. Dios preparó 2 personas que me lo dijeron en oración antes. Una me lo dijo 2 días antes: pastor, a usted lo van a llamar para Maryland. Y yo le he dicho, quizás en otro pasaje, que en otra ocasión lo dije, para la iglesia, que Sandrita, que estaba ahí con Patricia, que fue la que Dios usó, cuando Patricia dijo eso, Sandrita se la quedó mirándole: Pati, ¿qué estás diciendo? No, Dios nos está queriendo preparar porque Él va a llamar al pastor para Maryland. Y 2 o 3 días después, Dios usa a Roxana para que nos dijera algo parecido, que Dios nos iba a llevar a otra iglesia a predicar, sin saber lo que Patricia había dicho. Porque Dios sabía que quizás si me hacían la llamada a mí desde mi punto de vista como humano, yo hubiera dicho: no, ¿para qué? Si estoy cómodo. Pero el miércoles pasado, cuando estábamos en el tiempo de oración, y ya dejé a los pastores González ahí, me dolió en el corazón, y soy honesto, y me fui a la sala a llorar. Pero en ese momento, Dios usó a mi esposa y a Sandrita y me dicen: pastor, ¿se ha dado cuenta que con la ida usted está haciendo de bendición para la familia González? ¿Está haciendo de bendición para el pastor Carlos Cabrera? Hay una cadena de bendición de por medio. Y ahí entonces se me quitó, porque quizás yo no tengo la misma fe o el mismo sometimiento que tuvo Moisés. Moisés no cuestionó. Moisés sencillamente agarró el pedazo de madera y lo tiró. Y la gente pudo tomar agua y ya el agua estaba sana. Como Dios conoce mi corazón, que no estaba en ese mismo nivel todavía, tuvo que mandarme 3 mensajes diferentes antes de que entrara la llamada. Porque muchas veces para nosotros las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor no tienen sentido. Pero lo que no tiene sentido para nosotros, tiene sentido para Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros únicamente nos sometamos y le obedezcamos. Vamos a ir al punto número 3. El punto número 3 es que la bendición viene después de la prueba. La bendición viene después de la prueba. Lo voy a comparar de esta manera. ¿Cómo una persona va a echar músculos si se la pasa acostado? Tiene primero que levantarse a hacer músculo, a hacer ejercicio, sufrir, dolor, forzarse, sudar, para que pueda desarrollar. Pero si nosotros esperamos que lo que vamos a echar músculos únicamente acostados en el sofá con el control remoto en nuestras manos, nunca. Entonces, para ver resultado, a veces tenemos que pasar por una situación. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que cuando Dios sacaba al pueblo, cada vez que el pueblo de Israel pasaba por una situación, Dios lo sacaba y siempre lo llevaba a un lugar mejor. De donde lo estaba sacando de un lugar donde habían estado esclavos por 400 años. Y los estaba llevando al lugar, dice, a una tierra donde fluía leche y miel. Y vamos a ir al punto número 3. Dice, la bendición viene después de la prueba. Vamos a ver qué dice Éxodo 15, del 22. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, donde encontraron 12 manantiales
y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Si tú te das cuenta, salieron del Mar Rojo y cuando llegaron al Mar Rojo y llegaron a las aguas amargas, a Mara, al pueblo de Israel se le olvidó. Si ya había permitido que pasaran por el Mar Rojo, ¿por qué no podía sanar las aguas también? ¿No te ha pasado a ti? Que a veces Dios ya ha hecho un milagro en tu vida y ahora que te encontrás en otra situación, te encontrás confundido y no sabes a quién ir, no sabes cómo venir delante de Dios, porque te parece que lo que estás pasando es demasiado grande ahora para rendírselo a Él y se te ha olvidado que Dios quiere es sanar, lo que Dios quiere curar. Y me llama la atención que dice que habían 12 manantiales. ¿Cuántas tribus son las de Israel? O sea, una para cada uno, podríamos decir. ¿Sabe qué? Gócense. Ahora que hay agua suficiente. Ya me imagino, si hubieran sido salvadoreños, cada uno de esas tribus a comenzar, porque habían palmeras, a buscar donde poner las hamacas, donde asar carne, ¿qué? Donde hacer los tamales, donde hacer los tamales, a disfrutar. Ahora hay agua suficiente para tomar, hay sombra, hay un lugar donde nosotros podemos acampar, olvidarnos de lo que pasamos en el camino, olvidarnos de la situación difícil que vivimos, porque ahora el Dios al quien Moisés clamó, al quien Moisés le suplicó a favor nuestro, escuchó la petición y por el sometimiento y la obediencia y la relación de Moisés, el pueblo pudo también recibir la bendición. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a los tuyos también. Va a bendecir a los tuyos. Y quizás la sanidad que quiere hacer en tu vida, quizás no es física. Quizás es en las finanzas. O quizás es en la familia, como lo dije al principio. Pero el grave problema de nosotros es que no queremos someternos a Dios, porque a veces queremos nosotros, y yo lo he visto como pastor, en el tiempo que tenemos de servirle al Señor, cuando hemos visto, nos hemos sentado con familias que están pasando por situaciones económicas y nos dicen, pastor, fíjate que de esto y esto está pasando, y nosotros nos sentamos, hacemos un presupuesto y le decimos, ¿sabe qué? Sométanse a este presupuesto. Esto es lo que ustedes gastan y esto es lo que ganan. No pueden gastar más de lo que ganen. Quédense en este presupuesto. Traten de evitar estos gastos, traten de evitar esto. Y usted se da cuenta que al contrario se exceden en más gastos. Entonces quieren la sanidad de parte de Dios. Quieren que Dios les sane sus finanzas, pero no quieren ellos someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios les está mandando hacer. De igual manera, podemos decirlo, a veces, por lo menos allá en Maryland se ve muy a menudo, que uno escucha a la gente con tos, pero los ve con el pecho abierto, la yaque puesta, pero el pecho soltado, así, sin abrigárselo. Y usted lo escucha con esa gran tos y usted dice, ¿y esta persona no se da cuenta que está enfermo? Que tiene que subirse ese zipper y abrigarse. Y se está quejando de la tos que tiene, del resfriado que tiene, pero no se abriga. Entonces, en la vida de nosotros de igual manera, como espiritualmente a veces Dios quiere sanar y Dios nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y nosotros seguimos haciéndolo. Mira, uno de los pasajes que estábamos leyendo dice que los puso a prueba porque quería que se sometieran, que le obedecieran. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es obedecerle. Y Dios no solo quiere que le conozcamos, sino que le obedezcamos. Muchos cristianos hoy en día estamos llenos de conocimiento, tan llenos de conocimiento que nos hemos vuelto cabezones de tanto conocimiento, pero poca aplicación. Y Dios quiere que nosotros apliquemos para que haya sanidad en nuestras vidas.
para que haya sanidad en nuestras finanzas, para que haya sanidad en nuestra relación con Él. Porque cuando nosotros seamos sanos, vamos a poder guiar a otros también. Yo no sé si usted ha visto a un enfermo en un hospital queriendo ayudar a otro enfermo. O en la misma casa, cuando está enfermo, cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Nos tiramos a la cama. Entonces, si espiritualmente nosotros no estamos sanos, ¿cómo vamos a ayudar a otro? Entonces tenemos nosotros que venir a Dios y olvidarnos de buscarle sentido a la situación, a lo que Dios nos está... No, sencillamente despojarnos de todo lo que nos está estorbando, de todo lo que Dios nos está pidiendo que dejemos, dejarlo a un lado, entregárselo a Él para que Él sane la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere sanar no solo lo físico, sino lo espiritual, lo económico, lo familiar. Pero tenemos nosotros que rendírselo a Él. Y no se lo vamos a rendir a Él, al menos que lo conozcamos y sepamos que Él está dispuesto. Porque de lo contrario, no dijera la Escritura, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si tú estás trabajado, estás cargado, si estás pasando por una situación difícil, sencillamente ríndesela a Él. Y entre más tú vayas viendo cómo Dios va obrando, te vas a ir enamorando más de Él y vas a ir dándote cuenta de las cosas que Dios está dispuesto o que puede hacer a favor tuyo y mío. Espero que haya sido de bendición el mensaje para ti este día. Y antes de orar, quiero despedirme. Quiero decirte que este es mi último mensaje que predico en la iglesia Providence. Estoy muy agradecido con Dios por el tiempo que me ha pedido servir en este lugar. Pero también estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de ir a servirle a otro lugar. Estoy muy agradecido con Dios porque también tenía la familia en el momento que cuando cogí el teléfono y le llamé, me dice precisamente, nosotros estamos en esa misma situación. Es que le voy a pedir a los pastores González que pasen al frente para que los que lo están viendo en la pantalla puedan verlos, puedan conocerlos y de esta manera podamos reconocer el llamado que Dios tiene también para ellos y que ellos van a continuar con Providence en español. Amén, amén. Así que gracias, familia González. Para mí es una bendición poder saber que dejo la iglesia en manos de ustedes. Amén. Y gracias, pastor, porque sinceramente si lo hubiéramos planeado o de alguna forma tratar de arreglar las cosas no hubieran salido, porque esto verdaderamente es del Señor. Recuerdo mucho la primera vez que los conocimos, recién llegaditos de Maryland. Creo que nosotros fuimos unos de los primeros. De los primeros, sí. Y el Señor ha siempre marcado algo en nuestras vidas, aunque estábamos en diferentes ministerios o en diferentes situaciones, pero el Señor siempre de alguna forma nos ha juntado. Como testimonio quiero decirles de que de nuevo, tengo muchos años, no solamente es copastor, pero es amigo. Cuando estuvimos en la inundación de Harvey, estábamos, nos evacuaron de la casa, pero el agua nos llegaba hasta la cintura. Y oí el teléfono muy apenas porque lo tenía metido entre bolsas, y ya cuando llegamos a un shelter, a un lugar donde nos hospedaron un rato, la primera llamada que recibí fue del pastor. Y para mí fue un gran refrigerio porque él me dice, yo voy por ustedes, vénganse aquí a la casa. Y nosotros en ese rato estábamos pues en shock. Sí, porque estábamos, como quien dice, durmiendo en un lugar donde había miles de personas. Y siempre he sabido de que el pastor es un gran hombre de Dios. La pastora también, sus hijas, su hija Reina, Tony, y su hijo mayor, y Nelson. Ha sido un privilegio trabajar con ellos, y yo sé que pronto
algún día vamos a estar otra vez trabajando, y cuando usted venga aquí, claro que no nomás estamos nosotros, sino está toda la familia. Amén. Para ustedes. Amén. Y le agradecemos mucho la oportunidad, el privilegio, y sobre todo gracias a Dios, porque sabemos que es un lugar que ha sido separado por Dios, y gracias a Dios Él nos trajo a esta linda casa y este lindo trabajo. Amén. Amén. La Escritura dice que uno es el que siembra, otro riega, y el crecimiento lo da Dios. Amén. Amén. Así que ya sembramos, Dios dará el crecimiento, ustedes lo van a regar. Amén, amén. Y si Dios quiere, pronto toda la iglesia vamos a ir a visitarlos allá en Maryland. Amén. Para Amén. que no se olvide de nosotros. Amén. 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 Así de que es un privilegio, una bendición saber de que quedan en buenas manos. Amén. Igual, y pues de nuevo le agradecemos al Señor Amén. por todo lo que... Vamos a orar para despedir el servicio. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la bendición, el privilegio que nos has dado, Señor amado, de poder predicar este mensaje para tu pueblo. Confío, Padre amado, en Dios, que haya sido de bendición, papito lindo, para la audiencia. Y te doy gracias en este momento, de una manera especial, por la familia González, como también por la membresía de la iglesia, Señor amado. Gracias por el cariño que ellos me brindaron. Gracias por el respaldo que tú me diste. Y yo sé, Padre amado, que así como estuviste conmigo aquí, estarás conmigo a donde voy, Señor amado. Quiero ser obediente a tu palabra. Quiero someterme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, un poquito antes de despedirnos, los que están aquí, Vamos a orar por tienen usted, sus manos hacia... Amén. Padre Santo, Señor, te doy a ti la gloria y la honra. Y Sí, Padre amado. de considerarme más que un amigo, Señor, un hermano. Sí, Señor. Y te pido, Padre, que así como Él ha tenido tanto cuidado con las ovejas aquí, Señor, Gracias, Padre. que Él llega a un lugar donde las ovejas están ansiosas de un pastor que cuida al rebaño, Señor, que cuida de sus ovejas. Y gracias, Padre, porque para nosotros es difícil a veces despedirnos de alguien querido, Señor. Sabemos que allá lo van a recibir, Padre, y va a dar crecimiento, Señor, tanto crecimiento, Señor, que todos vamos a quedar admirados, Señor. Le pedimos también al Señor que los lleve bien, Padre, que todo lo que los trámites que van a hacer, Señor, sean cubiertos con tu preciosa sangre, Padre. Que tanto la llegada y el estar allá, Padre, que sea de tu parte, Padre. Sabemos de dónde van a llegar, van a ser de bendición, y que tú vas delante de ellos como pueblo, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jenny. Bendiciones. Que el Señor te bendiga. Gracias por Gracias por haber estado con nosotros. Espero que la palabra que se predicó hoy en día haya sido de bendición para tu vida. Y si tú quieres tener más conocimiento de quién es Dios, Rafa o el Roí, como lo predicamos la semana pasada, conéctate con nosotros para que podamos ayudarte como conocer más a Dios y puedas tener una relación más íntima, más personal con Él. Así que esperamos que te puedas conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, y que si necesitas oración también nos busques para que te podamos guiar y puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.